Buenas tardes, señor Cristian. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Finanzas, y en este proyecto lo que vamos a hacer es un análisis financiero de la empresa Flexiplast. Los integrantes del grupo son Leslie Farinango, Kelly Jacome y mi persona Jordi Chupirino. Como objetivo general que nos hemos planteado es identificar, diagnosticar y analizar mediante el cálculo de ciertas razones financieras a la empresa Flexiplast S.A., encargada de la elaboración de productos plásticos en el periodo de los últimos años, como a partir del 2015. Los objetivos específicos son realizar una descripción general de la empresa, el análisis vertical de la empresa y su interpretación, calcular e interpretar los índices financieros de Flexiplast, realizar el modelo DuPont para conocer así la eficiencia de la empresa con respecto a sus competidores, conocer la tasa de crecimiento sustentable de la empresa e interpretar su situación, y ejecutar el modelo Z de Altman, el cual nos servirá como predecesor de posibles quiebras de la empresa. Como justificación, en la actualidad muchas de las organizaciones empresariales buscan sumergirse en lo que es un nivel altamente competitivo. Es por esto que es muy importante conocer el rendimiento de las empresas y realizar un análisis de la situación financiera de la empresa. Entonces, en este trabajo lo que hemos hecho es dirigir a la empresa Flexiplast para así conocer la situación financiera de esta. Como introducción, el presente análisis financiero de la empresa Flexiplast tratará de explicar aspectos muy importantes, tales como son el estudio de las políticas de inversión, de financiamiento. También vamos a conocer lo que son los retos financieros en base a la organización, y también las técnicas como son el crecimiento sustentable y el modelo que le mencioné anteriormente para predecir quiebras, posibles quiebras de lo que es la situación de la empresa. Entonces, primero partimos del análisis vertical. Este análisis vertical nos va a ayudar a exponer lo que es políticas de inversión y financiamiento. ¿Qué quiere decir las políticas de inversión? Es cómo han trabajado los activos corrientes y no corrientes de la empresa, y las políticas de financiamiento es cómo se trabaja con los pasivos corrientes y no corrientes de la empresa y además de su capital. Entonces, como usted nos proporcionó la información, tenemos el estado de situación financiera de los 3 años a partir de 2015 y su análisis vertical. Entonces, el diagnóstico de esta política de inversión y financiamiento nos indica que los activos corrientes y no corrientes están trabajando de cierta manera eficiente con respecto a la política de financiamiento. Cabe destacar que, como ya se Flexiplast, una empresa sólida, tenemos un valor altamente en el capital. Como recomendación se tiene que el activo corriente y no corriente sea superior al pasivo corriente. Entonces, si nos podemos ver el gráfico, los activos corrientes superan a los pasivos no corrientes. Entonces se puede decir que los activos están trabajando súper bien y la empresa no se está sobreendeudando como tal. Ahora el análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias es una variación porcentual de todas las cuentas que se refiere a gastos, utilidades e impuestos sobre las ventas. Como tenemos aquí el estado de pérdidas y ganancias igual del 2015, 2016 y 2017 y su análisis vertical, que se lo verán en los gráficos. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que durante los 3 años lo que prepondera es el costo de ventas sobre las ventas, pero es de manera eficiente, puesto que no cubre la totalidad de sus ventas y van a tener una utilidad operacional. El porcentaje de utilidad neta, propiamente dicho ya la utilidad final de la empresa, es de 16 puntos porcentuales. Quiere decir que la empresa está generando utilidad y beneficio para su empresa, y si se mantiene una tendencia igualitaria a años próximos, puede que nunca la empresa llegue a tener pérdidas en los ejercicios. Aquí hay que indicar algo que tendría que acotar, es que nuestra utilidad está básicamente ligada al precio del petróleo. Esa es una variable fundamental para nosotros, ya que tanto en los años 2015, 16 y 17 el precio del petróleo ha estado bajo. Más bien en el 2017 la curva del petróleo se incrementó. Entonces, ya que nuestra materia prima corresponde a un valor alrededor del 55% es del costo de ventas, en relación a las ventas es la materia prima. Entonces, puede ser que nosotros dependemos mucho de nuestra materia prima, hacer el polietileno parte del componente de nuestro producto final, el 55%, entonces es necesario que
a medida que el precio del petróleo sube, puede ser que hagamos la rentabilidad un poco más baja, o a su vez, como en los años anteriores ha pasado, es que ha sido beneficioso para nosotros, que también ha sido retribuido al cliente, ¿no? Esta parte de incluso bajar costos. Ya, eso tendrían que, incluso se podría poner en el análisis. Ya. Ahora, con respecto al análisis de los indicadores financieros, voy a empezar con un concepto de qué es índice financiero. Un índice financiero es una medida contable que nos ayuda al análisis de los estados financieros con respecto a lo que son los índices estadísticos. Estos pueden ser índice de liquidez, de endeudamiento, apalancamiento, rotación y rentabilidad. En base al índice de liquidez, con respecto a la empresa, podemos observar en la prueba ácida que si no se tiene inventarios o se restan estos, hay 1.44 para que estos se puedan sustentar, o sea, se puedan sustentar las obligaciones. En el caso de la razón líquida, si esta no contara con el efectivo suficiente, entonces se podría tomar las obligaciones con las cuentas por cobrar. Con los índices de endeudamiento, como observamos, el endeudamiento en corto plazo es mínimo con respecto al endeudamiento de largo plazo. También podemos mencionar que de todas las inversiones que hace la empresa, 31.54% es con la deuda. Entonces podemos decir que si Flexiplas realizaría un financiamiento con alguna institución financiera, no habría ningún problema porque puede sustentar sus obligaciones porque está muy bien con la situación financiera. Ya. Con lo anterior podemos decir que los índices de apalancamiento, en el caso del apalancamiento a largo plazo, es mínimo, por cuestión de lo que les mencioné anteriormente. Ya. En el índice de rentabilidad podemos ver que tiene un declive, pero esto no quiere decir que la empresa esté en mala situación. Por el contrario, por lo que usted también nos había mencionado anteriormente, tiene porcentajes altos que expresan que tiene una rentabilidad muy grande, y esto es muy atractivo para los accionistas y para los inversionistas. Algo adicional ahí que le veía es en el tema del endeudamiento a largo plazo. Prácticamente nosotros no tenemos, se puede ver en el balance que no hay endeudamiento a largo plazo, más bien, y ni con instituciones financieras no tenemos ningún endeudamiento, más bien hay inversiones. Y lo que está a largo plazo es únicamente una provisión para cubrir lo que son jubilación patronal y desahucio. Sí, por eso mismo se le recomienda que no es malo endeudarse en instituciones financieras, pero al ver la situación de Flexiplas sí es una situación bastante positiva. Ya, entonces, ahora voy a hablar del modelo Dupont. El modelo Dupont es una comparación de empresa Flexiplas contra otra, que en este caso es Dalmau, que es una empresa que se asimila a la fabricación de artículos plásticos y se encuentra obviamente en el mismo mercado, se podría decir. Entonces, ¿qué es lo que mide el Dupont? El modelo Dupont lo que mide es la rentabilidad o la eficiencia del marketing y la eficiencia productiva o de activos totales. Entonces, si usted aprecia, la línea de tendencia grande es la de la empresa Flexiplas y el punto que está de referencia es de la empresa Dalmau. Entonces, nosotros podemos ver y asegurar que la empresa Flexiplas está sobre la empresa Dalmau en eficiencia de marketing y eficiencia de activos totales o eficiencia de producción. Pero sin embargo cabe destacar que no hay una brecha significativa de diferencia. Casi las dos compiten por el mismo, pero Flexiplas está superior. Y eso se le puede mejorar con algunas políticas que ya se le va a mencionar después. Ahora el análisis de Dupont con respecto al ROE. El ROE hace referencia al ROI que estudiamos anteriormente y la eficiencia financiera. Entonces, marca la misma tendencia en donde la línea más grande va a ser la de Flexiplas y el punto va a ser de Dalmau. Aquí la diferencia cota en lo que usted mismo nos mencionó, que no tienen deuda con el sistema financiero. Entonces la eficiencia financiera por ende va a ser superior en el caso de Flexiplas. La tasa de crecimiento sustentable hace referencia a lo que es una tasa máxima de crecimiento que la empresa debe mantener para que no existan aumentos en lo que son endeudamientos y también no exista la necesidad de que los socios aumenten lo que es el dinero a la empresa. Como vemos, la tasa de Flexiplas, de la empresa Flexiplas, es decreciente, debido a que no se debería implementar en lo que son estrategias de marketing, en donde
prácticamente incremente lo que es el rendimiento sobre los activos. Es decir, que por el mayor de ventas al productor al precio actual, o también el incremento de los precios. Otra estrategia sería el de producción, en donde incremente lo que es la eficiencia productiva a través de la reducción de costos, o también la producción de las mismas cantidades, pero la utilización de menos activos. Y por último, otra estrategia que sería la política de dividendos, en donde simplemente se retenga más lo que es porcentajes de la utilidad. Todas estas estrategias sirven para que la tasa de crecimiento sustentable crezca y que la empresa se encuentre en las mejores con respecto al sector que pertenece. Ya. El modelo Z de Altman es el modelo que utilizaremos para saber o nos sirve para predecir algunas posibles quiebras de la empresa. Entonces este modelo lo que utiliza son 5 razones o divisiones, y estas divisiones multiplicadores por ciertos indicadores que el modelo mismo nos provee. Este modelo también nos provee una tabulación en donde vamos a ver que los resultados que arroja Felixiplas en qué situación se encuentran. Entonces, los dividendos van a ser en razón del capital, del pasivo, del activo y de las utilidades, que como bien sabemos son las cuentas en donde se reflejan las operaciones de la empresa. Y los indicadores que ya lo podemos ver son indicadores que ya están prevalecidos por el modelo. Entonces, al sacar la división y a este resultado multiplicarle por el indicador y la sumatoria de las 5 razones, nos da un puntos porcentuales o puntos de 3, 4 y 3 puntos en los 3 años estudiados. Entonces, ¿qué nos dice el modelo Z? Es que si la empresa arroja puntos superiores a los 2 puntos, la empresa no se encuentra en riesgo. Entonces, como podemos ver, Felixiplas en los 3 años estudiados no se encuentra en riesgo o está libre de una posible quiebra. Entonces, de cierta manera, para ver proyecciones a futuro, no va a tener una posible quiebra o desfases de dinero. Una empresa crea valor al momento de que el retorno de la inversión es mayor al costo del capital. Si esto es al contrario, es decir, que menor sea el costo de capital, la empresa ya destruye su valor. Es decir, que al momento de realizar el resultado del modelo euro, ya está cubierto lo que son los gastos y también satisface lo que es una rentabilidad mínima esperada para el accionista. Ya, como vemos, claramente la empresa realmente sí está generando valor, haciendo énfasis más en el 2016 con un valor neto de 9 millones de dólares, debido a que ya que en el 2016 la utilidad operacional y el capital invertido es mucho mayor al 2015. Perdón, ¿cómo está determinado ese valor? Regresa. Porque una variación de un año de 2015 y 2016 considerable de 3 a 9. Interesante. O sea, acá, de 3, eleva entre el... Ya. Lo que pasa es que si nos damos cuenta en la utilidad operacional en los 2 últimos años, esta es mucho mayor, al igual que en el capital invertido. También podemos ver que en el ROE también este porcentaje es mucho mayor, entonces al momento de calcularlo, este sí altera el valor de lo que se eleva. Ya, y por último, ya tomando en cuenta todos los indicadores anteriores y razones, vamos a simular un proyecto a 5 años con compra de maquinaria que usted mismo nos proporciona la información. Entonces, las inversiones iniciales va a ser de 1.2 millones de dólares en compra de maquinaria. Esta inversión se le puede hacer tranquilamente con dinero que se encuentra en la empresa, ya que no necesita, como usted nos mencionó, no necesita de un endeudamiento de instituciones financieras y un capital de trabajos de 17 millones. Esto lo que nos arroja o nos va a producir a la empresa es ventas creciendo con respecto al 2017, va a crecer ventas en 1.5, es decir, el 50% en casos óptimos.
a partir de este va a crecer en razones de 10% o de 8%. En igual magnitud va a crecer el costo de ventas y, como sabemos, también los gastos administrativos y de ventas. Cabe destacar que la maquinaria como tal se deprecia en una depreciación en línea recta a 10 años. Entonces, como el proyecto está basado a 5 años, vamos a tener un valor en libros todavía. Y si nosotros tenemos un valor de mercado en el cual se pueda vender la maquinaria después de los 5 años, restado ese valor en libros, tenemos un beneficio. Sí se supondría que la empresa venda la maquinaria. Sobre este beneficio vamos a pagar una tasa impositiva de impuestos, la cual nos arroja que la maquinaria en sí ya nos costaría $229.000. Y el capital de trabajo también se debe recuperar al final del periodo. Entonces, haciendo todos los cálculos pertinentes para poder evaluar este proyecto, el mayor indicador o el mejor indicador es traer todos los flujos que nos genera el proyecto a valores presentes. Entonces, de esta manera, con el Excel financiero nos ayudamos a calcular el valor del precio neto del proyecto, que nos arroja de cerca de 71 millones, pero esto se le resta en la inversión inicial. Entonces el valor neto actual que nos da es de cerca de $51 millones. Como sabemos, si este valor es positivo, quiere decir que el proyecto es beneficioso para la empresa. Y el valor de recuperación o el tiempo de recuperación va a ser de inmediato, puesto que las ventas van a cubrir de cierta manera la inversión que nosotros estamos realizando. ¿Y con qué tasa interna, con qué tasa de descuento le hicieron Sí, la tasa de descuento la calculamos en base a 3 razones, que es la tasa de inflación, la tasa del coste de oportunidad y la tasa del riesgo a la inversión. Como sabemos, la inflación del 2017 fue de 18 puntos porcentuales. Le pusimos, a razón viendo la situación de la empresa, el riesgo a la inversión es de 0.5, y no podíamos poner 0, obviamente, porque todo el proyecto sabemos que tiene un riesgo. Entonces, multiplicando estos dos, tenemos la tasa de descuento, que es del 6.18%. Y el crecimiento, porque realmente el crecimiento sí lo veo alto, nosotros tampoco, de acuerdo al crecimiento que se viene dando en los últimos 3 periodos, sí me parece un crecimiento alto, considerando que nosotros sí invertimos maquinaria, pero no podemos crecer en esas cantidades. No podemos llegar a tener 82 millones entre un año a otro. Ahí podrían ver, no sé, verle otra forma de calcular el crecimiento del ingreso. Podría ser en base a los 3 últimos años, ver cuánto va creciendo cada año para hacer una proyección. En conclusión, las políticas de inversión y financiamiento están orientadas a lo que es el desarrollo eficiente de la empresa, ya que no existen observaciones negativas en estas dos políticas. Las inversiones se manejan de manera correcta y el financiamiento no pone en riesgo a la empresa en sí. También, con respecto a los indicadores financieros, reflejan una solvencia, un buen desempeño empresarial y sobre todo una localización fuera del riesgo de la misma. Además que de ser indicadores constantes, quieren decir que no cambian significativamente en el desarrollo de la empresa. Por otra parte, la tasa de crecimiento sustentable de la empresa ha caído con respecto al primer año, debido a las políticas de marketing y de producción que no fueron explotadas en su totalidad. Sin embargo, estas políticas prevalecen sobre la competencia. La situación de FlexiPlus en los 3 últimos años analizados es positiva. No existen anomalías en las operaciones de la empresa misma, no asimila riesgos fuertes y sus proyecciones prospectivas se evidencian en una tendencia a crecer sobre todo. Se asegura que la empresa se encuentre en unas buenas condiciones. Como recomendaciones últimas tenemos que si la empresa como tal sigue trabajando con políticas de inversión, financiamiento, como se lo viene haciendo, va a asegurar una proyección a futuro positivo. También que no existen indicadores negativos ni cosas por el estilo que perjudiquen de alguna manera la trascendencia de la empresa. Como se nos mencionó, las aportaciones que serían solo de la política de marketing y la política productiva. Y creo que
haciendo colación a la situación de la empresa, a la forma de trabajar, creo que es de la mejor manera, puesto que cumplen sus obligaciones en el tiempo que es, no tienen deudas con fiscales ni otras deudas, y sus activos están trabajando de cierta manera positivamente. Gracias. Entonces, algo que nos quisiera contar. En el tema de marketing, algo como les decía, más desligado al precio del petróleo, ¿no? Porque ahí el marketing nos falta un poco desarrollar el tema de colocar los productos. Y ahí son de la bajada que hay con relación al 2015, es básicamente el precio del petróleo, y ante el precio del petróleo los clientes sugieren o nos han solicitado que los precios, bajar los precios. Entonces esto ha ocasionado de que la rentabilidad baje y obviamente se ve esa trascendencia, esa curva que va hacia abajo. Pero claro, obviamente esta curva no quiere decir que la empresa encuentre en malas condiciones. No, sino que y en este año que vamos también, o sea, la curva sigue la tendencia sigue hacia abajo, porque en el 2018 que estamos cerrando, igualmente el precio del petróleo fue alto, y